acá para nuestros hermanos que nos ven luego por YouTube. Bien, estamos discutiendo y dejando muy en claro el concepto fundamental del Nuevo Testamento. Ese ha sido el tema de las últimas semanas, ¿ok? Porque muchos hermanos de otras líneas de pensamiento e interpretación han venido asumiendo que el Nuevo Testamento tiene que ver con la abolición o la derogación de todo el Pentateuco, cuando el mismo libro, la misma carta a los hebreos nos está dejando en claro que este concepto se está refiriendo puntualmente al cambio de sacerdocio. Se está dejando una transición del sacerdocio levítico al sacerdocio según Yehoshua HaMashiach, ¿ok? Eso es a lo que se refiere el nuevo pacto. No se le llama pacto y no está bien, insisto, no está bien llamarle Brit Hadashah, porque eso se difundió mucho en muchos movimientos mesiánicos y no mesiánicos. Entonces, de Mateo a Apocalipsis le llaman Brit Hadashah a los textos del Evangelio. Ustedes se han dado cuenta que yo nunca aquí he usado la expresión vamos a leer la Brit Hadashah. Eso no es correcto. ¿Me explico? Desde el punto de vista semántico, sintáctico, simbólico, semiótico, no se puede decir. Siempre he dicho el Evangelio, el texto del Evangelio, o el Evangelio tal o la carta tal. Ya hemos dejado muy en claro eso, no se dice Brit Hadashah. Eso yo lo he explicado ya muchas veces. Entonces, el concepto de Brit Hadashah se refiere eminentemente a la transición, repito, del sistema de sacerdocio levítico al sacerdocio según Yehoshua HaMashiach. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, de los elementos contenidos en esta innovación del pacto o esta evolución o transición, habíamos visto tres aspectos fundamentales. Primero, que tenía que ver con la purificación de la conciencia con respecto al pecado, ¿sí o no? Es decir, que ya el pecado no te gobierna más. Segundo, la implantación de la Torá dentro de los intestinos y el corazón, como dice literalmente. Y en tercer lugar, es efectivamente la reconciliación y el derramamiento de Ruach HaKodesh, que implica el perdón definitivo de los pecados. Que eso no lo podía lograr el sacerdocio levítico, porque continuamente tenías que estar ofreciendo sacrificios por los pecados cada vez, cada año, y no podías hacer perfectos. Y hemos hablado que la perfección aquí consiste en eso, en tener una conciencia limpia del pecado. ¿Ok? Bien, entonces en la clase anterior estábamos hablando acerca de los bienes venideros, de cómo Yehoshua viene a ser ministro de los bienes venideros, y justamente estábamos viendo que simbólicamente se había rociado sangre sobre los rollos de la Torá y sobre las tablas y todo esto, porque la sangre era símbolo de un habilitante para poder ingresar al lugar santísimo, porque habíamos hablado también de la transición del lugar santo y el lugar santísimo, que era símbolo de este mundo y el mundo venidero. ¿Okay? Entonces fíjense ustedes que aquí lo dice, vamos al verso 17. Miren, el versículo 19, estamos en 9:19 de la carta de los hebreos, dice: porque habiendo leído Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, orégano, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Hashem les ha ordenado. Y además de esto roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es que purificado. Habíamos explicado el término purificado, es decir, tahor, y tahor significa apto para el culto. Así que es que en español suena muy extraño. A ti no se te ocurre en castellano pensar que algo es purificado con sangre. Al contrario, tú te llevas la impresión de que es manchado, ¿sí o no? Y que aquí se va a ocurrir que con sangre se va a purificar algo. Es que ni simbólicamente queda bien, se oye muy extraño. Claro, porque es que el concepto de purificar en hebreo tiene que ver con hacerse apto para el culto. Básicamente eso es el concepto del tahor, por eso no se puede traducir tan fácilmente.
Entonces está diciendo, gracias a que esto fue rociado con sangre, quedó habilitado, es decir, que la sangre o el sacrificio más allá, porque ese es otro aspecto que yo mencioné antes. A veces se habla que la sangre de Cristo, a ver, sangre significa sacrificio, porque la sangre es puesta por un animal inocente, que no tiene culpa, ¿de acuerdo? Que no tiene culpa. Entonces, detrás de la expresión sangre, entiéndase homicidio, entiéndase en este caso sacrificio. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la sangre, es decir, el sacrificio, la muerte de un inocente, es lo que hay que ver, ¿ok? Vamos a anotarlo acá el concepto para que nos quede la imagen. Cuando usted lea la palabra sangre en estos contextos, sangre lo que contiene detrás es muerte de un inocente. Eso es lo que hay que entender bajo la expresión sangre, no el líquido, no el fluido rojo, porque ya lo he explicado antes acá que el fluido rojo como tal significa es pecado, pero estamos hablando aquí es de una simbología. ¿Qué simboliza la sangre o la presencia de sangre? La muerte de un inocente. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Al versículo siguiente dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, y aquí habíamos quedado, las figuras, es decir, la chocorito, la cuchara, el cuchillo, el tenedor, todo lo que era del templo, fue necesario que eso, que era figura de cosas celestiales, fuesen declaradas aptas con estas cosas, es decir, con sangre, con derramamiento. Empero, las mismas cosas celestiales, con mejores que, mira aquí dice sacrificio, ¿sí ves? Que el punto no es la sangre, el punto es, en el 23, con mejores sacrificios. Entonces habíamos hablado de promesas mejoradas, un pacto mejorado y un sacrificio mejorado. Todo es mejorado, no porque sea como diferente y opuesto, que el problema a veces cuando leemos mejor es porque si fuera opuesto a aquello. No, esto es mejor, por lo tanto desecha aquello. No, aquí el concepto es de una mejora, de un escalamiento de un producto, lo has innovado y lo lanzas, innovado, con una innovación, ¿ok? Bien, entonces estamos hablando que sangre de sacrificio, dice, porque no entró Yehoshua o Mashiach en el santuario hecho de mano, ¿cierto? Figura del verdadero, sino que en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Elohim. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ¿qué? Ajena. ¿Sí ves? Con homicidio o con muerte de un inocente que no es él, sino con qué? De otra manera fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos. Es decir, cuando Dios consideró que estaban dadas y llenas las circunstancias, ¿ya? Porque acuérdense que Dios nos ha dejado entender que más que tiempo hablemos de circunstancias. Como cuando dijo, por ejemplo, deja crecer el trigo y la cizaña. Él no le puso fecha para arrancar la cizaña. La fecha se la daba ¿qué? Un hecho. Un hecho que dependía de un crecimiento del trigo. Él no dijo, dentro de 3 días quiten la cizaña, dijo, dejen que crezcan juntos. Y cuando la cizaña, cuando el trigo ya dé su tiempo, él mismo da su tiempo para que lo cosechen, ese día arranca la cizaña. O sea que es un tiempo basado en eventos, basado en sucesos, no en fechas calendario. Entonces aquí cuando dice, en la consumación de los siglos, dígame.